Hablando de bienestar. Un espacio para el fomento del bienestar físico, emocional, social y académico, favoreciendo el desarrollo integral de toda la comunidad universitaria. UACJ, inspira el futuro. La neurodivergencia se refiere a las variaciones en el funcionamiento cerebral que difieren de la norma. Es común que las personas neurodivergentes experimenten desafíos de salud mental como ansiedad, depresión o estrés, debido a factores como la dificultad para encajar en entornos neurotípicos o la necesidad de enmascarar sus diferencias. Hola, muy buenos días a todos, muy contenta de que nos acompañen. Mi nombre es Rosalinda Guerrero y les damos la más cordial bienvenida a otra emisión más de Hablemos de Bienestar. Recordando que es un programa de la Dirección General de Bienestar Universitario de la UACJ. Bueno, el tema del día de hoy es neurodivergencias en la educación superior. Y para eso trajimos a una expertaza en el tema. El propósito de esta fecha, de este tema, pues tiene mucho que ver con cuestiones de algunos trastornos del neurodesarrollo, algunas afectaciones que tienen en cuestiones sociales, cómo las personas neurodivergentes se pueden desarrollar en la parte laboral, en la parte educativa, en la parte familiar y social, etcétera, ¿no? Maestra Olivama, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar una pequeña semblanza sobre toda su trayectoria, su trayectoria laboral también y educativa. ¿Le parece bien? Sí, Bienvenida. Claro. Hola, mucho gusto. Bien, la semblanza de la doctora es muy extensa, pero tratamos de resumir un poquito. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en educación especial con énfasis en aprendizaje y lenguaje, tiene una licenciatura en comunicación humana, es docente de la UACJ, tiene un diplomado también en evaluación y diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo por red y pues actualmente tiene su propia clínica, ¿verdad? Me parece. ¿Sí? ¿Cómo se llama la clínica en la que se encuentran ahorita? Es un centro de atención psicológica y de educación integral. Ok, es aquí en Ciudad Juárez. Sí, estamos ubicados en la carretera Panamericana y pues tenemos ya casi 10 años ahí trabajando. Muy bien, pues entonces, pues un amplio currículum aquí de la maestra. Vamos a dar un concepto sobre lo que es las neurodivergencias. Es un término atribuido originalmente a la socióloga de los años 90, Judith Singer, en una descripción general no médica de las personas con variaciones en sus funciones mentales. Las condiciones neurodiversas incluyen autismo, dispraxia, dislexia, discalculia y el TDA, entre otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Es correcto, doctora? Así es. El término neurodivergencia o neurodiversidad viene precisamente por esta socióloga por allá de 1980 y nace a raíz de que hasta este momento hemos llevado una historia acerca de cómo concebimos las discapacidades o los trastornos. Entonces, esta socióloga lo que hace es decir, ok, hay mucho más allá de lo que estamos tratando ahorita, sobre todo desde un modelo médico. Hasta ese momento la visión que se tenía era que las personas con algún trastorno o con alguna neurodivergencia tenían una patología, una enfermedad, y por lo tanto debían de ser curados y se basaba en términos de normal o anormal. Okay. Entonces ella dice, hay muchas más personas que abarcamos dentro de esto y no están enfermos. Hay una diferencia y eso es lo principal, que ella abogaba porque estas personas, bueno, por el término se refiere a que, como ya bien lo dijiste, son personas que no siguen los hitos normales del neurodesarrollo. Okay. No piensan, no aprenden, no se comportan, pero sobre todo no procesan la información igual que la mayoría de las personas. Okay. Entonces, el que no lo hagan de la misma manera no implica que lo hagan mal, significa que lo hacen diferente. Y de ahí esta preocupación a decir, aquí es donde nos debemos de enfocar y sobre todo quita la responsabilidad ya de esta parte del tratamiento médico y nos hace enfocarnos a un modelo social, que es lo que buscamos actualmente. Y desde este modelo social, aunque si bien es cierto, la mayoría de los trastornos que mencionamos no son una discapacidad,
pues sí tiene esta visión de que aún así una discapacidad se hace en función de que la sociedad no puede integrar a las personas a la misma sociedad. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas se vuelve con una discapacidad cuando no hay rampas, cuando no hay accesos o cuando no logran integrarse a la sociedad. Entonces, de ahí esta visión de, ok, nos estamos equivocando, vamos a centrarnos en esto. Y aunque inicialmente nace para abordar a las personas con trastorno del espectro autista, conforme ha ido avanzando el tiempo, pues se van añadiendo otras personas que cumplen también con las características que mencionábamos, y por eso ya ahorita pues hablamos del TDAH, de la dispraxia, de la discalculia, de trastornos de aprendizaje, pero también últimamente se han abordado ya otros trastornos que no necesariamente tienen que ver con estos, como es el trastorno bipolar, algunas personas con epilepsia, algún trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque se siguen cumpliendo estas características que tienen que ver cómo piensa, cómo procesa, cómo experimenta, cómo entiende la información que es recibida. Entonces, es un modelo mucho más amplio que nos responsabiliza también a nosotros como sociedad de, también tú eres parte de esto. Entonces, de ahí viene. Fíjate qué interesante, porque pareciera que muchas veces las personas pudieran, cuando detectan o se diagnostica una persona con autismo, con TDAH, con TDA, lo que sea, se le podría conocer que es una discapacidad, pero realmente no, es una manera diferente de entender las cosas, de hablar, de cómo procesa su pensamiento. Entonces es más bien la sociedad acoplarnos a estas diversidades de aprendizaje, esta diversidad de entendimiento, de habla, etcétera, más que nosotros pensar que ellos se tienen que adaptar a una cuestión externa o social. Sí, y sobre todo quitar esa parte que son ellos, somos todos, somos nosotros. Totalmente. Sobre todo se habla mucho del autismo, que cuando, sobre todo en personas adultos mayores, piensan o hablan sobre una persona con autismo, suelen hacer mucha referencia que, sí, son las personas o son los niños que viven en su mundo. Pues no viven en su mundo, viven en el de nosotros. Y nosotros también estamos con ellos. Entonces, pues no son ellos, somos todos. Y desde ese enfoque va. Ok, muy bien. ¿Cuáles son algunas de las neurodivergencias más comunes? Por ejemplo, conocemos lo que es el espectro autista. Conocemos, tal vez, hemos escuchado mucho lo que es el TDAH, que es trastorno déficit de atención con hiperactividad, o en ocasiones viene sin hiperactividad. Ajá. ¿Qué otros trastornos hay? Ahí se engloban también los trastornos específicos del aprendizaje, que antes se les conocía como lo que es la dislexia, que es la dificultad para la lectura, la discalculia, que es la dificultad o la relación con las matemáticas, la disortografía también entraría dentro de esto. Algunos trastornos motores, como también ahí entraría el Tourette, entraría la dispraxia, que también tiene que ver con estas dificultades motoras. Entrarían ya otros también trastornos, pues como se les dice, mentales, como pues ya dijimos el Tourette, dijimos el trastorno obsesivo compulsivo, la bipolaridad, también el trastorno límite de la personalidad, podrían ser algunos de los que se engloban dentro de este término. Ok, entonces, por ejemplo, una persona con trastorno obsesivo compulsivo también puede ser que nosotros tendríamos como sociedad que entender el proceso y el pensamiento que ellos tienen sobre, no sé, la higiene, sobre los bichos. O sea, es entender y adaptarnos un poquito a eso. ¿Lo menciono bien? Ajá, acuérdate que sobre todo es integrar. Okay. Y el integrar implica que, yo estoy consciente de tus dificultades, yo sé que te está costando esta parte, yo sé que tienes a lo mejor estas problemáticas y te voy a integrar, te voy a adaptar cosas para que tú puedas estar de manera favorable. Okay. No te voy a intentar quitar las conductas que tú tienes, pero sí voy a buscar la manera de disminuir tu malestar. Entonces, no es tampoco nada más un vente para acá y así, y ya. Es tienes estas dificultades, ¿cómo le vamos a hacer para que te vaya mejor? Okay. Entonces, por eso también se engloban. Oye, Oli, una pregunta. Por ejemplo, todas las personas que tienen neurodivergencias, ¿forzosamente tienen que tomar medicamento? Ok, me encanta esta pregunta porque
va precisamente también desde esta visión. Tenemos también la idea muy marcada de que a fuerzas un trastorno del espectro autista o un trastorno por déficit de atención e hiperactividad va a conllevar pues niveles muy severos o va a estar muy afectado. Y no necesariamente, porque por eso se establecieron niveles de ayuda. No hay tipos de autismo, no hay grados de autismo, hay niveles de ayuda. Entonces, de eso va precisamente, de que a lo mejor en algunas ocasiones las ayudas que la persona va a necesitar son ayudas muy simples hasta de una agenda. A mí me pasó con uno de mis pacientes que ya estaban a punto de correrlo de la escuela, entonces voy a la escuela, hago la visita escolar, hago mi análisis funcional de la conducta y luego ya doy sugerencias a la escuela. Y cuando le doy las sugerencias a la escuela, ¿sabes cuál fue nuestra solución? Darle un temporizador. Y con eso el niño mejoró su conducta, subió su promedio, se adaptó mejor, o sea, ya. Entonces, una adecuación tan sencilla como un temporizador, a veces es lo único que necesitan. A veces únicamente cositas sencillas. Y ahí es donde está la neurodiversidad. Y ahí es donde está la diferencia. A lo mejor en cuestión de sus compañeros, pues ellos no necesitaban eso para trabajar o necesitaban eso para tener su apoyo, pero él sí. Y a eso se refiere la diferencia, a eso se refiere que hay diversidad. Y por eso te digo, tenemos esta idea de que a fuerzas van a estar muy afectados, pero no necesariamente. A veces, te digo, son cosas muy sencillas. Y en ocasiones ni es tanto por las cuestiones de los síntomas tal vez o los criterios que tiene algún trastorno, sino por los síntomas que pudiese desencadenar en cuestión de salud mental, ¿no? Por ejemplo, depresión, ansiedad, y es más el medicamento enfocado a ello que un medicamento enfocado al trastorno autista, por ejemplo. Ajá, el tratamiento farmacológico o incluso las guías de intervención siempre marcan que el primer momento es esta parte psicoeducativa, tanto a la persona como a la familia y a la sociedad en la que se desenvuelve. Una vez incluso cuando yo voy a hacer una evaluación o un diagnóstico, siempre sigo la misma línea y le digo a los papás, yo no puedo luego empezar a evaluar porque yo necesito asegurarme que de las condiciones del niño sean unas condiciones favorables en cuestiones emocionales también. Entonces, las guías es lo que nos marcan primero. Primero la parte psicológica, la parte modificación del entorno, modificación contextual. Una vez que estas condiciones han sido modificadas, ahora sí pasamos a la segunda etapa que va a ser el tratamiento farmacológico. Y luego después del tratamiento farmacológico ya vamos haciendo las dos cosas en conjunto. Porque, ¿qué pasa? Si yo empiezo inmediatamente con un tratamiento farmacológico, muchas de las veces puedes incluso empezar con un tratamiento más, ¿cómo decirlo? Pues más fuerte de lo que en realidad pudiste haber iniciado si se hubiera tratado primero esta parte. Entonces, lo que te digo, va a depender mucho de cada caso, de la severidad, de las implicaciones que tenga cada caso y de lo que se ha evaluado. Por ejemplo, ahí también algo que se tiene que tomar muy en cuenta es la terapia ocupacional o la terapia de integración sensorial. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado en los últimos años? A los que trabajamos desde este enfoque integral, nos damos cuenta que muchas de las veces, no quiero que se malinterprete, pero si tú trabajas también esta parte sensorial, muchas veces las otras sintomatologías, como puede ser la inatención, como puede ser la hiperactividad, que son las que casi siempre van a causar problemas en la escuela, disminuyen. Entonces, si tú primero le das un medicamento antes de la terapia de integración sensorial, pues todavía le estás dando un medicamento que a lo mejor en ese momento no era lo más ideal. ¿De qué va la terapia de integración sensorial? Que decíamos ahorita. Estas personas procesan la información de manera diferente. Entonces, dentro de este procesamiento está el procesamiento sensorial. Y pues tenemos 8 sentidos, 8 sistemas de integración sensorial, aparte de los 5 que toda la vida hemos estudiado. ¿Cuáles son los otros 3? Tenemos el sistema vestibular, que tiene que ver con la capacidad de yo orientar mi cabeza a mi alrededor. En resumidas cuentas, tiene que ver con los movimientos, con el movimiento. Entonces, aquí podemos encontrar personas dentro de dos, de manera muy, muy básica,
pero dentro de dos extremos, una persona hiposensible o una persona hipersensible. La persona hipersensible es la que ya tenemos bien ubicada, que evita, rechaza ciertos estímulos, y ahí sí entra esta idea que tenemos de la persona con autismo, que no le gusta el ruido. Okay. Entonces, ese es el hiper, pero también puede haber el hipo. El hipo es el que, al contrario de busca la estimulación. Ruidos fuertes. Exactamente. Y si hablamos, por ejemplo, del sistema vestibular, busca también el movimiento. Busca también subirse a lugares altos, aventarse, busca estar en los columpios, darse vueltas y darse vueltas con ganas, que lo estén cargando, que le estén dando volteretas. Entonces, ese es otro de los sistemas sensoriales. Y luego está también el sistema interioceptivo, que tiene que ver con la capacidad de yo recibir mi información o de yo identificar la información de adentro de mi cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, cuando nos tenemos que ir al baño, toda esta es información que también nos está brindando nuestro cuerpo. Y también está el sistema propioceptivo, que tiene que ver con músculos y articulaciones. Y ahí, por ejemplo, podríamos identificar a los niños, hablamos igual de los dos sentidos, que les gusta mucho esta parte de sentir sus huesos y por lo tanto buscan esta estimulación de la presión, de estarse rozando, pero más que nada es esta información de su propio cuerpo. Okay. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, en el salón de clases, que a lo mejor estos niños con dificultades en esta parte sensorial se están moviendo. Y es el niño que está en la banca o está... Y hablamos de niños, pero también se puede ver en la edad adulta, se ven los universitarios, que son los que están con el piecito o que ya con se están levantando con la pluma. Ajá. Claro que se tiene que hacer un análisis funcional de la conducta, porque pues muchas veces puede ser una parte de ansiedad, una parte de estrés. Pero cuando es esta cuestión sensorial, también me pasa que algunas de las adecuaciones que hacemos es ponerle una liga. Entonces, en vez de que el niño se esté parando y esté dando la vuelta y vaya y corra, le pones una liga en su silla y en vez de que esté así todo el día, pues está con el pie. Y ya a lo mejor ya se queda sentado, ya puede permanecer a lo que le están diciendo. Y entonces de ahí van esas adaptaciones que no necesariamente son médicas, que no necesariamente tienen que ver con con un medicamento. Y es lo que te digo, si empiezan por ahí, si empezamos por luego a lo médico, pues te estás perdiendo toda esta parte que también es muy importante abordar y que muchas de las veces, de acuerdo a las nuevas investigaciones, a lo nuevo que se está haciendo, pues es todavía mucho más importante. Que no quita, te digo, depende mucho de cada caso, pero muchas veces por aquí debemos de empezar. Dentro de nuestros esquemas de trabajo que tenemos, una de nuestras bases va a ser la parte sensorial. Okay. Entonces, pues no necesariamente. Fíjate qué interesante porque a lo mejor muchas personas se van con esta idea de no, ya lo diagnosticaron y el tratamiento es muy caro y todo, pero primero hay que hacer la evaluación y es la importancia de la evaluación. Yo tengo una pregunta. Las personas que se dedican, por ejemplo, a la evaluación y el tratamiento, ¿pueden medicar? No. ¿No? No, de ninguna manera. Es nada más el psiquiatra. Sí, nada más y ahí también tiene que ser psiquiatra o neurólogo infantil. Neurólogo infantil. Sí, bueno, si hablamos de niños, si hablamos de adolescentes, si hablamos de adultos, pues a lo mejor ya puede ser desde este punto de vista, pero tiene que ser alguien que realmente aborde esas patologías, esas neurodivergencias y que no vea nada más esta parte de los síntomas, por así decirlo, porque suelen llegar, hablando también precisamente de esta edad adulta, suelen llegar, o nos toca escuchar a muchos que llegan con nosotros como docentes o como terapeutas. Si es que mi psiquiatra me diagnosticó trastorno obsesivo compulsivo y me diagnosticó, ¿cuál es el otro? De ansiedad o ansiedad social. Entonces tú lo ves desde acá y eso es un espectro autista, ¿sabes? Entonces tiene que ser un enfoque integral, siempre. En un equipo tiene que estar el psicólogo, el terapeuta del lenguaje, el terapeuta ocupacional, que es el que se encarga de esta parte sensorial, y desde luego el médico. De ninguna manera, ninguno de nosotros puede hacer un diagnóstico independiente. Okay. Siempre tiene que ser que a lo mejor yo empiezo a hacer esta parte y luego lo mando con el neurólogo y el neurólogo manda a hacer esta parte y nos estamos compartiendo información para que cada uno haga desde donde le toca este tratamiento y esta visión integral.
pero siempre tiene que ir acompañado de todo para evitar precisamente estos sesgos que te comentaba ahorita. A lo mejor no es que esté mal, pero desde la visión del médico, pues sí funciona esta parte, pero hace falta esta parte también social, esta parte de análisis del contexto y pues considera mucho más allá. Bien, pues ya escuchamos que no solamente es una cuestión de medicar a la persona que tiene un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, sino que tendríamos que llevarlo a expertos a que lo evalúen, que lo diagnostiquen y que estos mismos expertos diversifiquen qué es lo que va a suceder después de este tratamiento. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, porque no siempre es el uso de medicamentos, sino a lo mejor va a haber pequeños cambios en la parte educativa, va a haber pequeños cambios en la parte social o grandes cambios, y también la familia tiene que trabajar con estas nuevas adaptaciones, sobre todo porque pues es la red de apoyo principal. Los amigos, en cuestiones hasta sensoriales, como dices, no solamente es que toda persona que es diagnosticada con autismo no le gusta el ruido, ¿no? Hay personas que necesitan más el ruido. Hay personas que necesitan más el movimiento, que necesitan más estar en cuestiones de no estar sentados solamente, o a lo mejor sí estar sentados. Entonces, se tiene que revisar toda esta parte de lo que el trastorno conlleva, y supongo entonces, y llego a la conclusión, te lo pregunto a Oli, cada persona es diferente. O sea, no es lo mismo para todos una vez el diagnóstico, ¿verdad? O sea, tendríamos que evaluar el contexto familiar, tendríamos que evaluar la cuestión educativa, en dónde está incluso, en qué escuela está, Uh-huh. cómo son sus compañeros, cómo son sus profesores. Entonces es como un trabajo totalmente multidisciplinario. Y volvemos a esta visión del modelo social. Uh-huh. Es un modelo donde todos tenemos que intervenir. Es un modelo donde todos le tenemos que entrar. Todos. Es algo complejo porque estamos hablando de que se tienen que hacer cambios no solamente en un pequeño núcleo familiar, sino en un núcleo, ahora sí que toda la sociedad, ¿no? Bien, ¿cómo pueden las personas con neurodivergencias, por ejemplo, ya en la adultez o incluso en la niñez o adolescencia, manejar los desafíos en entornos como escuela, trabajo o relaciones sociales? Ok. Ahí partimos del punto en que el diagnóstico es apenas el inicio. Es apenas por aquí tenemos que empezar. Entonces, antes de contestarte como tal, pues sí es importante también para mí mencionar esta parte del diagnóstico, sobre todo en edades adultas, porque me ha pasado también, ya que llegan gracias a las redes sociales con mucha información y ya llegan casi diagnosticados. Entonces está padre por esta parte que se está visibilizando mucho pues toda esta parte. Pero también luego caemos en esta situación en la que creemos que el diagnóstico lo es todo. Uh-huh. Y no es cierto. Algo que yo trabajo mucho con los papás es decirles, al momento que yo te dé tu informe, al momento que yo te dé tu diagnóstico, tu hijo va a seguir siendo el mismo. Uh-huh. Tu hijo antes y después, o sea, el diagnóstico no va a cambiar nada. Lo único para que nos sirve el diagnóstico es para ponerle una etiqueta, para ponerle un nombre. Y en este trabajo interdisciplinario que tengamos con otras disciplinas, pues sea más fácil el compartir información y el dar un tratamiento más integral. Pero sobre todo, saber para dónde tenemos que intervenir, saber para dónde tenemos que ir y ya no estar en ceros. Y ahí es donde entra esta parte del espectro, que definitivamente ninguno va a ser igual a otro. Entonces hablamos a lo mejor nada más ahorita de lo sensorial. Mientras uno necesita esta parte de cuidar los ruidos, el otro va a necesitar el ruido. Uh-huh. Entonces, eso es lo que marca el diagnóstico. Y ahí sí tiene que ver mucho el profesional que esté al frente. Okay. ¿Por qué? Porque es el que te va a decir, mira, este niño, esta persona, tiene estas dificultades, por lo tanto, para ti como escuela lo que tienes que hacer es ayudarle con esto. Para ti como papás, tú tienes que ayudarle con esto. Para ti en tu terapia individual tienes que trabajar con esto. Entonces va a depender de cada caso, pero te digo sobre todo de quién esté al cargo, porque muchas de las veces pasa también que nos quedamos como a medias, quedamos un informe, quedamos esto y hasta ahí. Uh-huh. Y no, eso es apenas empezar tu chamba, empezar
a trabajar. Entonces va a depender más que nada de quien esté al frente y que sepa y que sea capaz de dar las sugerencias y las modificaciones del entorno de cada, pues, de Pues cada es persona. un trabajale porque Claro. sí. El solo hecho de hacer visitas escolares es unas 2-3 horas y luego que alguien te abra las puertas, porque también si tú parte de esto es ir a las casas de las personas, ir a las escuelas, o sea, para ti como la otra parte también abrir tus puertas es como que me va a juzgar, me va a criticar. Y es muchas de las veces lo que trabajamos ahorita, decir, no te voy a criticar, yo vengo a ayudarte, yo vengo a decirte, mira, ponle esta liga y te quitas de estarte peleando con él, de que se esté levantando. Entonces sí es complicado y las adecuaciones van dependiendo de cada persona y de cada nivel y de cada situación. Y pues no podemos hacer fórmulas ni leyes para todos, o sea, y pasa mucho también esta parte sensorial de que empezamos y a este niño le funcionó o a esta persona le funcionó y ya todos quieren traer eso y es como que, no, ten cuidado porque puedes alterar otra parte de otro niño. Entonces no podemos hablar así como que para todos, no, cada uno tiene que tener su tratamiento individualizado, sus adecuaciones propias y cada quien debe de ajustar lo que necesite cada persona. Sus necesidades, ¿no? Entonces, el papel de aceptación y compromiso con el apoyo de las personas que tienen tienen neurodivergencias, es crucial. O sea, aquí, más que nada, el tratamiento especializado es la parte de aceptación y comprensión y sobre todo el compromiso, ¿no? De estar pendiente y estar ahí con tu ser querido, ¿no? De que aquí estamos, esta es la realidad, esto es lo que está pasando, estas son las condiciones que tiene tu familiar, tu alumno en este momento y no hay nada que pueda hacer para cambiar en este momento. O sea, él no quiere ser inatento, él no quiere estar disperso, es algo que en este momento está pasando. Está sucediendo. Entonces, pues ni modo y a trabajar, que es la parte importante. ¿Cómo le vamos a ayudar y cómo nos vamos a ayudar también nosotros como profesionales, como maestros, como papás? Porque si nosotros pues no le ayudamos, no hay manera. No hay manera, nadie lo va a hacer porque no todos tienen esta voluntad ni conocimiento y creo que estos espacios también funcionan mucho como para quitar el estigma, ¿no? De estos trastornos, de incluso el miedo, de la apatía, de ciertas críticas que existen y no, realmente es trabajar con personas neurodivergentes, es aprender a adaptarnos a que la persona piensa, vive y se siente de diferente manera, nada más. Exacto. Y el diferente no está mal, es diferente. Es diverso. Muy bien. Aoli, me gustaría que te quedaras conmigo. Vamos a una cápsula informativa y regresamos con la plática. ¿Sale? Va. La Dirección General de Bienestar Universitario en la UACJ realiza las siguientes acciones a través del resultado de investigaciones, acciones y normativas revisadas. Número 1. Respeto por los derechos humanos y garantías individuales. Número 2. Priorizar el bienestar de la comunidad universitaria. Número 3. Fomentar el desarrollo individual y grupal de la comunidad universitaria. Número 4. Crear entornos seguros para la comunidad universitaria. Número 5. Asegurar la inclusión de personas con neurodivergencias, discapacidades, diferencias culturales y de género sin discriminación ni sesgos. Número 6. Promover los principios de cultura de paz que incluyen la solución pacífica de conflictos. Número 7. Promover el trabajo inter y multidisciplinario, fomentando el apoyo mutuo, la cooperación y la comprensión entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Número 8. Evaluación de factores de riesgo en la comunidad universitaria. Número 9. Servicios efectivos de apoyo para mejorar la trayectoria universitaria. Número 10. Ejercicio de valores éticos y universitarios. Y número 11. Fomento de una vida saludable y alimentación adecuada.
Bueno, pues un gusto que sigan aquí con nosotros, recordando que el tema que estamos trabajando, estamos viendo el día de hoy es neurodivergencias en un entorno educativo. Recordando que la neurodivergencia se refiere a las variaciones en el funcionamiento cerebral que difieren de la norma. Simplemente estuvimos hablando con la experta Aoli Vázquez. Ella es docente de la UACJ, es experta en trastornos del neurodesarrollo, en su evaluación y tratamiento. Y nos estaba comentando ella que más que nada una cuestión de neurodivergencia es entender y comprender que la persona que se diagnostica con este trastorno simplemente siente, piensa y actúa de diferente manera y que el entorno es el que se tiene que trabajar para la adaptación a esto, no tanto como que ellos se adaptan a nosotros, sino nosotros adaptarnos a este entorno. Y pues obviamente de trastornos del neurodesarrollo se pueden trabajar desde cuestiones de aprendizaje, puede ser la dislexia, discalculia, ¿qué otra? La dispraxia. Dispraxia. Ya hablamos del TDAH y pues en los últimos tiempos se ha incorporado lo que es el TLP, el trastorno bipolar, algunos tipos de epilepsias también podrían englobarse dentro de estas neurodivergencias o neurodiversidades. Neurodiversidades, y que también un grupo multidisciplinario como un psicólogo, como un terapeuta de lenguaje, como un terapeuta ocupacional y un médico especialista es importante para el avance y el proceso adecuado de este diagnóstico, ¿no? También estuvimos revisando algunos otros tipos que a mí eso me sorprendió mucho, no sabía, de sentidos también que hay, que no solamente son los 5, que es el oído, el olfato, la vista, el tacto y el gusto, sino que también tenemos lo que es el sistema vestibular, el sistema interioceptivo y el propioceptivo. Muy bien, entonces, pues bueno, es bastante interesante y es muy amplio este tema como para poder reducirlo en 40, 50 minutos. Espero y más adelante también sigamos continuando con un tema de estos, pero me gustaría que les dijeras un mensaje a Oli, a las personas que descubren que le diagnostican alguna neurodivergencia, y digo descubre porque a veces también se puede diagnosticar en la edad adulta, no nada más en la infancia, o que tengan algún familiar o que tengan amigos o compañeros de la escuela, un mensaje que les darías. Ok. Ahí lo más importante es que, como pues ya lo estuvimos platicando, entender, no buscamos invalidar, pero sí entender que un diagnóstico es apenas el principio y que un diagnóstico, un nombre a lo que ya eres, no va a cambiar nada, no te quita ni te pone más. Muchas de las veces sí es un alivio saber como que, ok, por esto estaba batallando. Sobre todo cuando hablamos ahorita, pues en los últimos tiempos, se habla mucho del trastorno del espectro autista en la edad adulta, quitándonos también esta parte en la que siempre va a llevar una discapacidad intelectual. Y no, muchas de las veces podemos ver una persona con espectro autista sin trastorno, como profesor, como el mejor ingeniero, como el mejor empleado. Entonces, se puede ver de muchas maneras, se puede manifestar de muchas formas, pero sobre todo entender que el diagnóstico, te digo, es apenas el principio. Lo importante es qué vamos a hacer, ¿ok? Yo ya sé que tengo TDAH, yo ya sé que tengo autismo, yo ya sé que tengo dislexia y me lo diagnosticaron en la edad adulta o en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Y es un qué vamos a hacer todos los que estamos alrededor, tanto la persona que está recibiendo este diagnóstico como la familia, como la sociedad y como todos los que nos relacionamos ahí. Entonces, ese es mi principal mensaje. A veces, por eso también soy muy particular en mis terapias, porque yo no voy a venderles una imagen que no es dentro de mi esquema y mi forma de trabajo. Yo les digo a los papás, vamos a batallar, sí vamos a batallar. ¿Va a llorar? Sí va a llorar. ¿Por qué? Porque es inevitable, porque tenemos que trabajar, pero de todas maneras, si nosotros persistimos, vas a ver que todos vamos a avanzar. Entonces es trabajo de todos, es tomar responsabilidad de lo que soy, de lo que tengo, de que sí voy a batallar, de que sí voy a sufrir, pero de todas maneras, pues aquí estamos, es de las dos. Aquí están ellos y aquí estamos también los que trabajamos en esta parte. Entonces todos tenemos que cambiar, todos tenemos que trabajar, tanto tú como sociedad
tienes que adaptarte, como yo también tengo que buscar esta parte de cómo vamos trabajando. Es decir, no porque a mí me molesten los ruidos, pues a todos los lugares a los que yo vaya tienen que apagar todo, porque Exacto. no es real. ¿Sería lo ideal? Sí. ¿Sería en un mundo utópico lo que tuviéramos que hacer? Sí. También. ¿Pero va a pasar? La verdad es que no. Entonces yo como terapeuta no puedo vender esa idea porque es cruel, ¿sabes? Pero sí entender que todos vamos a trabajar y si yo me estoy esforzando como individuo, como terapeuta, como papá, también sociedad se tiene que esforzar. Entonces esa es qué vamos a hacer todos. Ok, ¿qué vamos a hacer todos? Y con esta pregunta, despedimos el tema y el programa. Queremos agradecer de parte de Aoli y mía que todas las personas que se quedaron aquí, que escucharon el tema hasta el final. Y obviamente pues queremos invitarlos a hacer una reflexión sobre este tema y recordar que hay muchos recursos para trabajar con la adaptación y que la familia y la sociedad es un gran apoyo para desarrollar una mejor vida en personas neurodivergentes. Gracias a la maestra Olivama también por su tiempo, su plática excepcional y muchas gracias nuevamente a las personas que nos escucharon. Gracias por continuar con una emisión más. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, donde encontrarán temas de interés para ustedes también, no solamente cuestiones de neurodivergencia, sino otros temas que pueden ser enfocados también a la salud mental. Y a nombre de todo el equipo de producción se despide su amiga Rosalinda Guerrero y los esperamos en otra emisión más de Radio UACJ. Muchas gracias. Hablando de bienestar. Un espacio para el fomento del bienestar físico, emocional, social y académico, favoreciendo el desarrollo integral de toda la comunidad universitaria. UACJ, inspira el futuro.